hablemos de la vida de Noemí y de Ruth. ¿Quiénes fueron Noemí y Ruth? ¿Qué hicieron en especial estas mujeres que menciona la Biblia? ¿Por qué está incluido el libro de Ruth en la Biblia? ¿Qué aportes hicieron estos dos personajes por la causa del Evangelio de Jesucristo? Realmente es muy interesante la vida de estas mujeres y precisamente nosotros hemos querido desarrollar este podcast para conocer acerca de las vidas de estos personajes de la Biblia, porque hay muchas cosas que aprender, muchos eventos que observar en torno a este tema. Y el propósito de este podcast que hemos titulado Huellas Bíblicas es precisamente dar a conocer la vida de todos esos hombres y mujeres de Dios y las enseñanzas que nosotros podemos tener hoy en día para nuestras propias vidas. Huellas Bíblicas es una producción de la Iglesia Evangélica de Cumaná. A Dios sea la gloria. Bienvenidos sean todos. Quien les habla, Hernán León Gil, y me acompaña Daniel Vázquez. Bienvenido, Daniel. ¿Cómo estás? Gracias, muy bien. Les invitamos que se suscriban a este canal y le puedan darle en la campanita, activar allí para que le lleguen nuevos contenidos. Le dan le gusta allí para que puedan compartir este contenido y ser edificación para muchos. Así es. Bienvenidos nuevamente. Estamos estudiando. El tema de hoy es la vida de Noemí y Ruth. Estas mujeres que son mencionadas principalmente en el libro de Ruth, que se encuentra en el Antiguo Testamento. Y queremos comenzar diciendo que la historia de Ruth transcurre en la historia de Ruth y de Noemí, estas mujeres cuyo lazo, cuya relación fue bastante profunda, bastante estrecha y nos deja muchas enseñanzas. Esta historia transcurre, como nos dice allí el mismo libro de Ruth en el capítulo 1, versículo 1. Acontecen estas cosas en los días en que gobernaban los jueces. Este es un periodo que era gobernado, en el pueblo de Israel era gobernado por jueces. Pero eran días oscuros para Israel, de los cuales también el libro de los jueces precisamente nos dice en el capítulo 17, versículo 6, dice que en aquellos días, refiriéndose a la época en que gobernaban los jueces, no había rey en Israel y cada cual hacía lo que bien le parecía. Entonces vemos cómo el contexto histórico del libro de Ruth, de la historia de Ruth y Noemí, se da en medio de esos tiempos malos y oscuros para la nación de Israel. Sin embargo, aún había personas allí temerosas de Dios, había quienes seguían a Dios y querían hacer completamente su voluntad. Y precisamente Noemí y Ruth son ejemplos de estas personas temerosas de Dios, y vamos a ir viendo durante el desarrollo del podcast, del programa, cómo ocurrieron estas cosas. Sí, es importante entender estas cosas de este libro, Ruth, que está en el Antiguo Testamento, donde aún, como tú lo dijiste, Hernán, todavía no había rey. Estaban gobernando para aquellos tiempos, como dice aquí la Sagrada Escritura, los jueces, los sacerdotes. Allí tenía donde Dios le hablaba en forma audible a los sacerdotes, a los profetas, y de allí Dios le estaba guiando al pueblo de Israel. Que aquí en el pueblo de Israel, a donde se va a acontecer lo que Dios va a hacer a través de estas dos grandes mujeres, más otro personaje que se incluye, que es vos, que ahora lo vamos a desarrollar. Sí. Bueno, vamos a ver, ¿quién era Noemí? Realmente la Biblia nos da algunos detalles de cómo era Noemí, de cómo era su vida, quién era su familia. Sin embargo, no se conoce
mucho más acerca de ella. La Biblia hace más énfasis en la relación que ella tuvo con su nuera, Ruth, cuyo nombre pues corresponde con este libro que nos narra esta historia. Este es un libro, una narrativa desde el punto de vista literario, una narrativa bíblica. Y bueno, Noemí, cuyo nombre significa placentera, una mujer de Belén, dice la palabra que era de Belén de Judá, y ella se fue a vivir con su esposo, que se llamaba Elimelec, a la tierra de Moab. ¿Por qué se fueron a vivir allá? A causa de una terrible hambre que hubo en la tierra. Eso lo narra también el capítulo 1, versículo 1. Justamente el esposo de Noemí, Elimelec, tuvieron 2 hijos. Correcto. Y en la Biblia nos dice que sus nombres eran Malón y Kelión. Malón y Kelión, los hijos de Noemí y de Elimelec. Ellos eran también efrateos de Belén de Judá. Entonces vemos cómo era la procedencia, el origen pues, de Noemí y su familia, es que eran de Belén. Y ellos emigran, como dije antes, a la tierra de Moab, a la tierra de los moabitas, debido al hambre que reinaba en ese momento. Sí, el pueblo de Israel estaba pasando por unas circunstancias muy terribles, que estaba pasando, no había nada de alimento. Y ellos, tanto Elimelec como Noemí, migran a los campos de Moab, porque allí sí había los alimentos necesarios para la subsistencia, ¿no? Entonces estaba pasando, el pueblo de Israel estaba pasando algo terrible. Estaba aconteciendo, que era una hambruna. Por eso que estos 2 personajes, más sus 2 hijos, Malón y Kelión, van y se van a refugiarse a los campos de Moab, donde allí estaban los alimentos necesarios. Por eso que ellos migran desde Belén, de donde son ellos, hasta la tierra de Moab, a los campos, dice la palabra, a los campos de Moab, con la función del alimento. El sustento familiar. Pues, correcto. Estaba siendo ya muy difícil la vida en Belén, tierra judía, y ellos pues van hacia este territorio. Un territorio que hay que decir con costumbres distintas, Sí. cultura distinta, pero que bueno, no fue impedimento para que ellos se establecieran allí y allí se desarrollara parte de esta historia tan fascinante. Ahora, ocurren algunos otros eventos esenciales o quizás resaltantes en la vida de estas personas. Y es que el esposo de Noemí, es decir, Elimelec, dice allí el capítulo 1, versículo 3, que él murió, el marido de Noemí murió y quedó ella con sus 2 hijos, los cuales se casaron con mujeres moabitas. Una se llamaba Orfa y la otra Ruth, y habitaron allí unos 10 años. Entonces vemos cómo ya estos hombres se emparentan con mujeres moabitas. Malón se casa con Ruth, también protagonista de esta historia, y Kelión se casa con otra moabita de nombre Orfa. Pero siguen ocurriendo hechos lamentables en esta familia, porque resulta que pasado un tiempo, exactamente nos dice la palabra aquí, que ellos habitaron allí unos 10 años y posteriormente murieron también los 2 hijos de Noemí. Murieron Malón y Kelión, quedando así la mujer desamparada, sin sus 2 hijos y sin su marido. Fíjense cómo comienza esto. Noemí queda viuda y también pierde a sus 2 hijos que ya se habían casado, respectivamente con Ruth y con Orfa. Es correcto. Entonces, vemos entonces el nuevo escenario en donde ahora ya la familia está compuesta por Noemí, Ruth
y Orfa. Sí, vea, hay que entender cómo Dios está trazando la línea histórica de, primero, este matrimonio se va a una tierra, primero desconocida, con costumbres diferentes, con tradiciones diferentes, y ellos van para allá a preservar su vida. Pero resulta que sus hijos se casan con mujeres que no son de su mismo pueblo. Ahí están quebrantando una ley de ellos. Ahora, pero ellos se casan. Pero pasa algo terrible. En la vida de Noemí se le muere su marido y durante los 10 años los hijos se casan. Pero también muere. Que allí se va a desarrollar el otro relato importante de que sus nueras, ellas tienen que ser tomadas por los hijos. Pero como Noemí no tiene más hijos, ella dice, bueno, vámonos ahora a nuestra tierra porque no tenemos pariente aquí en Moab. Se va nuevamente ¿a dónde? A Belén. Pero ellas no son israelitas, hebreas. No, ellas son de allí. Moabita. Ellas son moabitas, ellas son de allí, de ese país, de esa ciudad, donde se va desarrollando. Y más adelante, ¿qué es lo que pasa? Bueno, Noemí dice, oye, yo no tengo más hijos, no tengo más parientes, y sin embargo dice, no puedo darle hijos porque era una persona de mayor edad también, y mis hijos, ¿cuándo van a tenerlo ustedes? Entonces, ella presenta allí, le dice qué es lo que van a hacer allí. Sí, prácticamente Noemí, bueno, ellos viendo, habían escuchado en los campos de cosecha de Moab que ya Jehová había bendecido la tierra de Belén, los campos de Belén, y ellas deciden ir allá, pues, a ingresar entonces, acudir a ese lugar. Pero cuando ellas van en camino, ellas van en marcha, Noemí, que era una mujer muy sensata, muy bondadosa, ella les presenta a sus nueras el panorama, Claro. les habla la realidad y les dice que lo mejor sería para ellas que cada una se regresara a casa de su madre, porque ellas no iban a poder, con ellas pues no iban a poder tener quizás otro esposo, ¿verdad? Que las tuviese, y le presenta ese panorama. Ahora, ocurren dos cosas. Cada una toma, al principio cada una de ellas decide seguirla. Sin embargo, Orfa, más adelante, pues, ella, aunque besó a su suegra, ella se devolvió. Pero Ruth, Noemí le dice a Ruth, mira, tu cuñada se devolvió a su pueblo y a sus dioses. Vete tú también. Entonces haz tú lo mismo, vete tú tras ella. Y es interesante entonces, ¿qué es lo que hace Ruth? Y es cuando Ruth pronuncia estas palabras, ¿sí?, que prácticamente son el corazón de esta historia, el corazón de este libro. Las palabras que dice Ruth en el capítulo 1, versículo 16 al 18, dice, respondió Ruth, no me ruegues que te deje y me aparte de ti, porque a donde quiera que tú fueres, iré yo, y donde quiera que vivieres, viviré. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. Donde tú murieres, moriré yo, y allí seré sepultada. Así me haga Jehová, y aún me añada que solo la muerte hará separación entre nosotras dos. Y viendo a Noemí que estaba tan resuelta a ir con ella, no dijo más. Entonces vemos un acto de fidelidad, un acto de amor tremendo por parte de Ruth. Ahora, vea, ¿por qué Ruth y Orfa siguen a Noemí? Porque
porque ellas tenían como a Noemí como una madre. Así es. Y Noemí tenía a Orfa y a Ruth como sus hijas. Entonces, por eso, a donde ella le dice, vamos a regresarnos a Belén, a donde yo soy, donde yo nací, ellas la siguen por obediencia. Pero Noemí, tan sabia, conocedora, le dice, bueno, mira, vea, mejor es que se vayan. ¿Por qué? Porque no tengo más hijos que la puedan redimir o que la puedan tener prole o puedan tener hijos. Porque para estas ciudades es importante que la mujer tenga a su marido y una descendencia. Porque la mujer que no tenía descendencia era mal vista. Entonces, y la forma y la situación como está en ella, que muere el marido de Noemí y los hijos, ellas se ven desamparadas. Se ven sin entonces ella, no. ¿Qué vamos a hacer? Por eso es que la tradición tenía que ella casarse y tener su descendencia. Por eso que Noemí le dice, bueno, mira, váyanse para sus ciudades donde ustedes nacieron, para Moab, y allí también puedan tener hijos. Y ella le dice, le plantea esa opción. Una la toma y otra la desecha. Orfa le dice, bueno, yo me voy. Por eso que Noemí le dice, bueno, mira, tú Ruth, anda, porque ya Orfa ya tomó la decisión de irse atrás de sus dioses. Pero Ruth entendió allí, pero Dios estaba con Ruth. Y Dios estaba allí planificando esta historia con un final muy feliz, donde Noemí le dice esta declaración tan importante, como tú leíste. Ahí, no me voy a apartar de ti. Donde quieras que tú vayas, iré yo. Es una declaración importante, confiando netamente en Noemí, que lo que vaya a pasar va a ser bien para ella y para su vida. Y para Noemí también. Para Noemí. Así es. De modo pues que el plan de Dios estaba en marcha. Sí. A pesar de todas las calamidades que habían estado sufriendo estas mujeres, con la pérdida de sus maridos, con la pérdida, en el caso de Noemí, de su marido y de sus hijos. Ahí estaba Dios. Tenía un plan maravilloso trazado, y todas estas situaciones eran parte de ese plan del Señor. Vemos entonces cómo regresa, nos sigue narrando aquí el libro de Ruth. Regresó Noemí y con ella su nuera, la moabita. Salieron de los campos de Moab y llegaron a Belén al comienzo de la cosecha de la cebada. Era tiempo de cosecha. Entonces, aquí hay algo resaltante también, porque dice la palabra en el capítulo 2, versículo 1, que Noemí tenía un pariente de su marido, hombre rico de la familia de Elimelech, el cual se llamaba Boaz. Un día, Ruth, la moabita, dijo a Noemí, te ruego que me dejes ir al campo a recoger espigas en pos de aquel a cuyos ojos halle gracia. Y Ruth le dice, ve, hija mía. Entonces, más adelante sigue diciendo que Ruth comienza a trabajar muy diligentemente en estos campos, y es cuando Boaz le pregunta allí llega y le dice a los segadores, ¿no? Y a su criado, que quién era esa persona, pues quién era esa joven. Y el criado le responde que esa es la joven moabita que volvió con Noemí de los campos de Moab, y ella le había dicho a él que le había rogado que los dejara pues participar de esa cosecha, que nos dejara espigar la cebada y recoger
todo lo que ella pudiera allí. Entonces, hay algo resaltante aquí, que va a entrar en escena una ley que también era, por supuesto, una costumbre judía, es que la ley del levirato. ¿Okay? La ley del levirato, bueno, es una de tantas cosas que en la cultura del Medio Oriente se practicaba, que tal vez para nosotros hoy en día son extrañas y quizás pudieran parecer absurdas al día de hoy, pero en ese momento eran parte de la cultura de Israel y todos estos pueblos. Y la ley del levirato era una costumbre de los tiempos bíblicos que consistía en que una viuda que no tenía hijos podía contraer matrimonio con su cuñado, es decir, el hermano de su esposo que había fallecido. Y esto tenía un propósito, como ya bien lo dijo el hermano Daniel. Dice así, y esto viene de Deuteronomio capítulo 25, versículos 5 al 6, dice: cuando dos hermanos habitan juntos y uno de ellos muere y no tiene hijo, la mujer del fallecido no se casará fuera de la familia como un extraño. El cuñado se allegará a ella y la tomará para sí como mujer y cumplirá con ella su deber de cuñado. Y será que el primogénito que ella dé a luz llevará el nombre de su hermano difunto para que su nombre no sea borrado de Israel. Recordemos que Israel era una sociedad, una comunidad patriarcal, claro, netamente patriarcal. Y era sumamente importante el hijo varón, el primer hijo de cada familia, quien era el encargado pues de continuar y que el nombre de la familia permaneciese, no solamente el nombre, sino todas sus posesiones, sus tierras, debían ir pasando y permanecer dentro de la misma familia. De ahí es que viene esta ley para que esta mujer, en el supuesto caso que enviudara, se case con su cuñado. Sí, mira, a ver, es interesante cómo desde la antigüedad, bueno, desde hace tiempo, Dios está colocando todas estas leyes, porque era una ley donde el hombre que muera y su hermano pueda tener hijos con la viuda, debe tener el nombre. ¿Para qué? Para que ellos continúen. Primero, que continúen las tradiciones, porque esta es una tradición del pueblo de Israel. Y Ruth, siendo moabita, se está pegando a la ley de Israel, obediente. Entonces ella se está pegando a la ley del pueblo de Israel, donde realmente ella no sabía, pero ella era obediente a Noemí, que Noemí la estaba allí dirigiendo, la estaba guiando. Por eso que cuando Ruth va al campo a que le contraten por el trabajo que ella va a hacer, ¿a quién lo consulta? A Noemí, porque ella tenía a Noemí como su madre y Noemí tenía a Ruth como hija. Y ella le dice, pero una de las características de Ruth es la obediencia. Ella fue muy obediente primero a las leyes hebreas y a Noemí, que la tenía como su madre. Entonces, esto es importante porque de allí ella se va a guiar, le va a conceder el trabajo. Vos le dice, bueno, mira, ¿quién es esta persona que está trabajando en mi tierra? Le dice un siervo con autoridad, me imagino que era el mayordomo, le dice, bueno, mira, es moabita, viene de allá, vino con Noemí. Pero una cosa, ya vos sabías lo que le había sucedido a Noemí, a la esposa de su pariente, que vos y Elimelech eran familia, y por lo tanto él sabía todas estas cosas. Por eso que le digo, bueno, déjala tranquila, y después vienen, hablan, y lo importante es que Ruth también halló gracia. ¿Halló gracia en quién? Ante vos. Ante vos.
que el mismo Dios, a veces nosotros vemos esta historia como un relato bien bonito, no, pero Dios está orquestando todo esto. Así es. Y vemos allí enseñanzas. La enseñanza central es la obediencia a Dios, que Ruth está manifestando. Nos está dando una enseñanza de obediencia plena sin importar nada. Y también vemos una persona como Orfa que ya no quiero saber, ya yo voy a buscar mi destino. Sí. Entonces eso es interesante. Interesante entender de que Dios está trazando allí su plan. Y al final vamos a ver cuál es el propósito final del libro, De esta historia. de esta historia. Correcto. Precisamente, Ruth halla gracia ¿Sí? ante Booz, y Booz le dice, capítulo 2, versículo 11, he sabido todo lo que has hecho con tu suegra después de la muerte de tu marido, y cómo has dejado a tu padre y a tu madre y la tierra donde naciste para venir a un pueblo que no conocías. Que Jehová te recompense por ello y que recibas tu premio de parte de Jehová, Dios de Israel, bajo cuyas alas has venido a refugiar. Vos conocía la situación de Noemí y Ruth. La conocía perfectamente. Así es. De manera que entonces él bendice mucho a Ruth. En la hora de comer incluso no la dejó ir con las manos vacías. Ya se presenta donde su suegra, Sí. con bastantes cosas que Boaz quiso regalarse, quiso honrarla. Y su suegra le pregunta, ¿dónde has espigado hoy? ¿Dónde has trabajado? Bendito sea el que te ha favorecido. Versículo 19. Y ella le contó a su suegra con quien había trabajado y le dice que el hombre se llama Booz. Vos, es correcto. Y Noemí sabe que Booz es pariente de su marido. Es pariente de su marido. Y aquí entonces comienza otra parte importante, pues, de toda esta historia que se va entretejiendo. Porque Noemí, en su sabiduría dada por Dios, ella quiere ayudar a Ruth. Ella quiere que Ruth supere el problema de la viudez y de que no iba a tener descendencia. Y entonces es cuando le dice Noemí, allí en el capítulo 3, le dice un día su suegra a Ruth, hija mía, ¿no debo buscarte un hogar para que te vaya bien? ¿No es Booz nuestro pariente cuyas criadas has estado? Esta noche él avienta la parva de las cebadas. Te lavarás pues, te perfumarás, te pondrás tu mejor vestido e irás a la era, pero no te presentarás al hombre hasta que él haya acabado de comer y de beber. Es decir, ella está aconsejando, la suegra, Noemí, está aconsejando a Ruth para que pueda llegar a ser la esposa de Booz, para que pueda llegar a emparentarse con Booz y pueda ser redimida. ¿Qué significaba redimida en este contexto? Un redentor era un pariente varón que voluntariamente asumía la responsabilidad de su familia extendida. Cuando el esposo de la mujer fallecía, la ley, justamente lo que acabamos de decir, la ley de que está en Deuteronomio capítulo 25, establecía que ella podía casarse con hermano del esposo muerto. Pero Noemí no tenía más hijos, esa parte no se podía cumplir. Pero en ese caso, entonces, el familiar más cercano al esposo podía ser el pariente que redimiera a esta mujer y podía casarse con la viuda. Noemí pensó en Booz, pero Booz hace también algo interesante, porque había un hombre, sin nombre. No tenía nombre. y aquí le dice fulano. Y Booz reconoce que ese fulano es un pariente más cercano todavía y por lo tanto tiene el derecho de redimir a la mujer, en este caso a Ruth. Y él le dice, estamos capítulo 4, ¿verdad? Versículo 3.
él le dice a este pariente, que por cierto también lo llamó delante de 10 ancianos. Eso es importante. Como testigo delante de 10 ancianos de la ciudad, y le dijo: Noemí, que ha vuelto del campo de Moab, vende una parte de las tierras que tuvo nuestro hermano Elimelec. Yo decidí hacértelo saber y decirte que la compres en presencia de los que están aquí sentados y de los ancianos de mi pueblo. Si quieres redimir la tierra, redímela, y si no quieres redimirla, decláramelo para que yo lo sepa, pues no hay otro que redima sino tú y yo después de ti. De manera que el hombre aquí, Booz, reconoce que esta persona, cuyo nombre no se menciona, tiene el derecho, antes que él, de redimir a Ruth en este caso. Sí, pero también Booz, cuando habla con Ruth, y en la narrativa o en el relato, dice que Noemí le da consejo a Ruth para que se llegue hasta los pies de Booz. Y puedan allí, ella se perfumó, y allí, bueno, cuando Booz, de hecho, él en la noche, él estaba ya en la cena, él come, se recuesta y ahí empieza a dormir, y ella va hasta donde está Booz y se recuesta en los pies. Cuando él se despierta, Booz ve a esta joven. Mira, ¿qué tú haces aquí? No, entonces empieza a hablar. Ya Booz conocía la situación, pero entonces él le dice: mira, pero hay un fulano. Se lo dice a Ruth: hay un fulano, déjame hablarlo con él, porque si él no te redime, si él no te toma, porque el problema allí es que, como la tradición hebrea era que la mujer viuda tenía que estar con uno de los familiares, y si no hay otro familiar, entonces va en familiar entre familia, porque la mujer no podía estar sola. Para la tradición judía, hebraica, eso no era normal, no era bien visto para la comunidad hebrea. Ella tenía, por eso que Noemí está aconsejando, pero allí fervientemente a Ruth, Noemí le da a Noemí todos los consejos para que se llegue hasta Booz. Sí. Y entonces, pero vea esto, después Booz dice: bueno, déjame, si él no te redime, si él no te toma, si él no compra las tierras, porque no solamente eran las que iban a redimir, las que se iba, si él iba a comprar, tenía que comprar tierra, ganado, tenía que comprar todo, y hasta los que estaban allí. La mujer también tenía que casarse con él. Correcto. Casarse con él. Eso lo dice. Es correcto. Eso lo dice porque al principio, cuando él le plantea la situación de las tierras, el pariente que dice: yo la redimiré, yo la voy a redimir, él acepta inicialmente. Pero entonces cuando Booz le añade y le dice que el mismo día que compres la tierra, capítulo 4, versículo 5, el mismo día que compres la tierra, las tierras de manos de Noemí, debes tomar también a Ruth, la moabita, mujer del difunto, para que restaures el nombre del muerto sobre su posesión. Y entonces cuando el pariente dice ahora que no puedo redimir para mí, no sea que perjudique mi herencia, y le cede los derechos a Booz, le dice: redime tú usando mi derecho, porque yo no podría hacerlo. Entonces vemos como un hombre prudente, muy sensato como Booz, hace lo correcto, respetando las leyes de Dios. Primeramente respetando las leyes de Dios y respetando el derecho de este otro hombre que tenía de redimir las tierras y casarse con Ruth. Pero bueno, por cosas del plan de Dios, claro, la voluntad de Dios, él cede esos derechos. Sí, pero hay algo que hay que entender. Lo que hay que entender es la remisión, cómo se redime, y se redime de esta forma, y se va a través del tiempo.
Y eso tenemos que llegar hasta Jesucristo. No tenemos otro camino, sino que hablar también de Jesucristo. Porque Jesucristo nos redimió también a todos nosotros. Correcto. Como aplicación, vamos a Jesucristo. Así es. Jesucristo pagó un alto precio. Y nos compró. Nos compró. Entonces yo, viendo esta historia, yo me tengo que trasladar a Jesucristo. ¿Para ver a quién? A Jesucristo, que pagó todo en una cruz. Y no fue cualquier pago, fue un pago de sangre. Murió en una cruz. Pero no se quedó en la cruz, sino al tercer día resucitó. Pero ves cómo se va sucediendo las situaciones al llegar a la redención que le tenemos que ver con Jesús. Y esa es la aplicación mayor. Sí, ya esto nos va apuntando cómo hay en vos ciertas características de Cristo. Es correcto. Como redentor, pero bueno, ya Jesucristo, ya tenemos un redentor único y perfecto, quien a pesar de ser Dios, se despojó de su trono, vino a la tierra como hombre para salvar, y por su muerte en la cruz nos ha redimido del pecado. Así como vos redimió a esta mujer, Jesucristo nos redimió del pecado. Y entendemos como redención, nos compró a precio de sangre, nos liberó de esa esclavitud del pecado, porque esa palabra de redención también se aplicaba a un esclavo cuando era comprado. Claro. Y nosotros fuimos comprados como esclavos del pecado a ser esclavos de Cristo a precio de sangre. Entonces Cristo está reflejado aquí de muchas maneras, sobre todo en esto de la redención. De hecho, vos es muy sabio y manda a, como tú lo dijiste, como testigo a 10 ancianos para que cuando hagan la transacción con el fulano, con el pariente más cercano, para la redención de Ruth, allí tengan allí unos testigos, que fueron los 10 ancianos. Por eso es que al final él le dice a los ancianos, ustedes vieron, ahora yo tomo la redención y voy a comprar la heredad y voy a tomar a todos los que están allí en la familia de Noemí, del familiar muerto, de su esposo muerto, que era Elimelech, y entonces yo voy a tomar esto. Pero él fue muy obediente y no hubo maldad en él. Él no fue con engaño, él no fue con malicia, vos fue muy sabio y bueno, y decirle las cosas a este fulano que no tiene nombre. La otra cosa es que vos no es un tipo de Dios. No. Que allí en la... Hay características en él. Es correcto. Hay que enfatizar esto, que vos no es un tipo de Dios. Lo que hay características, atributos, características allí de nuestro Señor Jesucristo, que es la redención, la obediencia. Es importante que al hablar de redención tenemos que irnos a Jesucristo. Y bueno, ya en el capítulo 4 del libro de Ruth, un libro bastante corto, pero lleno de mucho poder de Dios, mucha enseñanza. En el capítulo 4, ya entonces vemos como estos 10 hombres, el pueblo que estaba allí, confirman, pues, dan su testimonio y dicen en el versículo 11, testigos somos, y le desean muchas cosas buenas a vos. Le dices, Jehová haga a la mujer que entre en tu casa como a Raquel y a Lea. Imagínate. O sea, él está deseando de que su mujer sea como Raquel y Lea. Ejemplo, ¿verdad? Las cuales edificaron la casa de Israel.
y tú seas distinguido en Efrata y renombrado en Belén. Muy bien. Y más adelante, ya finalizando el libro, dice que así fue como Booz tomó a Ruth y se casó con ella, se unió a ella y Jehová permitió que concibiera y diera a luz un hijo. Vean cómo el plan de Dios se ha trazado al punto de que ya estaba predestinado allí que ellos iban a tener un hijo. Un hijo. Y las mujeres le decían a Noemí: alabado sea Jehová, que hizo que no te faltara hoy pariente, cuyo nombre será celebrado en Israel, el cual será restaurador de tu alma y te sostendrá en tu vejez, pues tu nuera, que te ama, lo ha dado a luz, y ella es de más valor para ti que 7 hijos. Ve cómo comparan allí que ella era más bienaventurada, más dichosa por tener a una nuera como Ruth que por tener 7 hijos. Sí, ve. Ahora, uno se pone a leer esta historia y uno tiene que hacerse la pregunta: ¿por qué Ruth, no siendo del pueblo de Israel, aparece en este escenario? Por tanto, ¿Y por qué los ancianos la aceptan? Porque ella es de Moab. ¿Sabe por qué? Porque vos conocía a Noemí y también conocía la situación de Ruth. Y una de las características, porque tenemos que hablar del personaje, el personaje principal allí, primero es Dios, segundo es Noemí, Ruth y Boaz, y el personaje de Ruth, que es un personaje principal, una de las características es obediente, fiel, bondadosa, que al final tú lo dijiste allí, que te ama, y entonces que confía. Una característica importante de una persona, por eso que aparece en este escenario. Y lo más importante, que ahora sí va a tener el hijo esperado, porque dice, y Noemí va a estar tranquila, porque ese hijo de Ruth también va a ser hijo para Noemí, porque es una tradición hebraica, una tradición del pueblo de Israel, que el que se encargaba, o las personas que se encargaban de enseñar, de ayudar a estos niños pequeños, eran la madre y las abuelas. Entonces vemos allí Dios orquestando. Por eso que Noemí dice, ahora sí. Pero lo más importante, ¿quién le pone nombre al hijo de Ruth? Le pone el nombre que se le da. Obed. ¿Tú sabes quién se lo pone? Las vecinas o los vecinos. Qué importante. Que el mismo pueblo estaba allí. Estaba comprometido con esta historia. Todo esto. Claro. Que no era cualquier cosa. Porque allí Noemí era, obviamente, familia de los hebreos, y para ellos toda esa comunidad, todos los que habitaban allí eran importantes. Más aún los niños que venían de nacer. Sí. Y el nombre de Obed significa persona adoradora o sirviente. Y el fin de todo esto es que entonces Ruth, Booz, ellos pasan, por supuesto, Obed, pasan a formar parte entonces de las generaciones en la genealogía de Jesucristo. Y la otra parte de la Biblia donde se mencionan estas personas es en Mateo capítulo 1, precisamente en la genealogía de Jesucristo. El libro de Ruth finaliza diciendo, estas son las generaciones de Fares. Fares engendró a Esrón. Esrón engendró a Ram. Y Ram engendró a Aminadab. Aminadab engendró a Naasón. Y Naasón engendró a Salmón. Salmón engendró a Booz. Y Booz engendró a Obed. Obed engendró a Isaí. E Isaí engendró al rey David.
Bueno, mira, allí tremenda conclusión. La conclusión de este libro es que permitió Dios que a través de una moabita viniera la descendencia de Jesucristo, de la simiente. Entonces, por eso que este libro está en la Biblia como un libro canónico, porque se ve al final el linaje de donde va a venir Jesucristo. De Obed fue el padre de Isaí y Isaí fue el padre de David. De David. Y Jesucristo es el linaje de David. Y por eso que este libro es importante. Y todo lo que pasó y Dios a través de esta historia mostrándonos cuál va a ser el final. Así es. El final de nuestro Señor Jesucristo. Ese va a ser el final, la venida. Por eso que es importante lo que pasó Ruth. Ruth tenía que pasar y en ella era la simiente que debería venir nuestro Señor Jesucristo. Vino, correcto. Y vino. Eso es importante entenderlo. Muy bien. Noemí y Ruth, o Ruth y Noemí, como lo queramos ver, ejemplos, una relación donde el vínculo más grande entre ellas era esa gran fe en Dios que tenían, ese gran temor y esa gran obediencia. A pesar de las dificultades, pasaron por momentos de mucha tristeza, pero se entregaron completamente al Dios de Israel y el Señor las honró y se forman parte importante, fundamental de lo que es la historia bíblica, ¿verdad? De también la historia del linaje de nuestro Señor Jesucristo. Aprendemos también cómo ellas tenían una relación mutua, un compromiso la una de la otra, no importando. Vemos, por ejemplo, cómo Noemí, a pesar de que ella sabía que si Ruth se casaba con ese hombre, la relación entre ellas podía cambiar, porque ella iba a tener una familia, a ella no le importó. Entonces, en esta historia, cada cual estaba pendiente del bienestar del otro. Y esto es algo resaltante que tenemos también que aprender, que cada persona trató de hacer lo mejor para la otra. Y también nos deja una gran lección de que siempre que la presencia de Dios esté en nuestra vida, en cualquier circunstancia, en cualquier relación, siempre va a haber esa comunión y esa presencia que nos va a ayudar a superar cualquier dificultad, cualquier diferencia, porque eran mujeres diferentes, ¿sí? Como no, culturas diferentes, tradiciones, o sea, su raza eran diferentes. De cualquier otra manera, esto pudiera haber ocasionado quizás división o desarmonía, pero como estaba la presencia de Dios allí, esto fue una relación bastante bendecida, armoniosa y ejemplo para nosotros hoy en día. Sí, ahí vemos una gran enseñanza de que Ruth era una ferviente, fiel a Noemí, y tenía esa relación de madre e hija con madre. Por eso se ven tan ligada allí. Ruth se acomodó a Noemí hasta sus tradiciones. Ella dejó todos sus dioses y ahora vino a adorar al Dios que tenía Noemí. Y eso es importante. Y le fue fiel. Y todo lo que le dijo Noemí, ella lo cumplió a la letra. Donde vemos que allí, al final, Dios recompensa esta obediencia, esa alianza con Ruth, y de donde allí va a venir el linaje de Jesucristo.
Y esto para nosotros es una gran enseñanza. La obediencia a Dios. Señor, Ruth, una mujer con un carácter de verdad quebrantable, un ejemplo. Vemos como su lealtad no le importó pues romper con sus costumbres, tradiciones como moabita, y por sobre todas las cosas ella mostró que se dejó aconsejar y vio en la sabiduría que Dios le dio, vio que los consejos que le estaba dando su suegra le iban a llevar por un buen camino, porque también era una mujer de Dios, una moabita, que el hecho de ser moabita no le impidió adorar al Dios único y verdadero, a Jehová de los ejércitos. Correcto. Y por eso es que también Ruth es una prefiguración de aquellas conversiones futuras de los pueblos gentiles, entre los cuales estamos nosotros, y que esto ya desde este momento se veía que la salvación no iba, a través de Jesucristo, no iba a venir solamente para el pueblo judío, sino también para gentiles, y Ruth es un ejemplo de ello. Bien, hemos llegado de esta manera al final del tema de hoy. Esperamos que haya sido de mucha bendición para ustedes, de mucha edificación. Damos gracias a Dios por habernos permitido grabar y transmitir para todos ustedes hoy este nuevo programa. Invitándoles pues a que puedan compartir a través de sus redes sociales, y queremos decirles que pueden interactuar con nosotros a través de nuestra página de Facebook. Nos pueden buscar en Facebook como Huellas Bíblicas. Ahí se pueden suscribir a nuestra página, seguir, ahí va a estar también publicado todo nuestro contenido, y les agradecemos mucho que puedan compartirlo en sus redes sociales. También pueden dejarnos por allí sus comentarios allí en la página, y por la caja de comentarios en nuestros videos en el canal de YouTube. También puede interactuar con nosotros, dejarnos allí sus comentarios, sugerencias, y por supuesto acerca de qué otros personajes te gustaría que hiciéramos los próximos programas. Pueden ser personajes de la Biblia o personajes que no están en la Biblia, pero que también fueron hombres y mujeres de Dios que contribuyeron con la causa del Evangelio. ¿De qué personaje te gustaría conocer? ¿De qué personaje te gustaría que habláramos en nuestros próximos programas de Huellas Bíblicas, mientras conocemos a los siervos de Dios, sus enseñanzas? Pues déjanos tu comentario por las vías digitales que te acabamos de mencionar. Dios les bendiga. Sí. Recuerden compartir el video a través de sus redes sociales. Se suscriben también al canal de YouTube. Le dan allí a la campanita para que les aparezca pues un mensaje, un aviso cada vez que nosotros publiquemos contenido. Los esperamos en nuestro próximo programa de Huellas Bíblicas, conociendo a los siervos de Dios y sus enseñanzas. Ha sido un verdadero placer trabajar para todos ustedes y ser portavoces de la poderosa y maravillosa palabra de Dios. Dios les bendiga, Dios les guarde, y que nos puedan seguir por nuestro canal. Dios les bendiga, Dios les guarde. Dios les guarde.